Un espectáculo completo. Una carrera que solo puede ser calificada con una sola frase. Fórmula 1. La cuna del deporte nos entregó uno de los fines de semana más espectaculares de aquel año, donde vimos una de las luchas más intensas que dio como resultado un nuevo ganador en el máximo circuito. Un español que se adueñó del escalón más alto del podio, en un trazado histórico. Aunque no fue nada sencillo. Hoy en Carreras Inmortales te traigo uno de los grandes premios más emocionantes de los últimos años. Viendo por primera vez en mucho tiempo una lucha de 4 pilotos por la victoria. Gran Bretaña mostró el porqué de su misticismo. Esta es la historia. Había sido una clasificación intensa con la lluvia haciéndose presente, complicando la tarea para todos los pilotos y donde Carlos Sainz brilló con luz propia. Gracias a una vuelta en su último intento consiguió su primera pole position. En contra de todo pronóstico, el madrileño venció a Charles Leclerc y Max Verstappen, adueñándose de la primera posición en la parrilla de salida para la carrera. A pesar de esto, la calma no era algo que fuera posible de ver. Habían 4 pilotos decididos a ir por la victoria. Cazar al español era prioridad para ellos. Estaban decididos en dar la más grande batalla, y esto lo cumplieron con creces. El escenario estaba listo para un día memorable. Era una tarde fría en Silverstone con mucha incertidumbre en el ambiente. Se sabía que iba a ser una lucha desde el primer segundo. La pregunta era, ¿quién tendría más hambre de victoria? Iniciaba la vuelta de formación y los protagonistas ya tenían el enfoque en la carrera. Debían tener una arrancada perfecta para mantener sus posibilidades de triunfo. La espera para que todos los pilotos llegaran a la grilla de salida eran segundos que aumentaban los nervios en las gradas y los boxes. Comenzaron el conteo del semáforo y se apagaron las luces. Todos tuvieron una salida frenética. La cima fue tomada por el campeón del mundo, Max Verstappen, venciendo al poleman Carlos Sainz. Pero algunos pecaron de agresivos en el lanzamiento. Pierre Gasly tocó a George Russell, y este también tuvo contacto con un Alfa Romeo. Guan Yu Zhou tuvo uno de los accidentes más impresionantes de los últimos años. Su monoplaza salió despedido varios metros en la colisión, que por supuesto puso en peligro su vida. Se pensaba en lo peor. En medio de esto, Russell entregó una postal digna de la Fórmula 1, saliendo de su W13, sin dudarlo, para tratar de ayudar al piloto chino que en ese momento se encontraba atrapado en su auto. Fueron minutos muy largos, con todos consternados y preocupados. Todos querían saber sobre la integridad del corredor. Afortunadamente, después de todo esto, se anunció que Zhou se encontraba bien, y todo había quedado solo en un momento de absoluto terror. La carrera iba a ser reanudada desde la parrilla de salida. Y como no se había completado una sola vuelta después del incidente, todos se quedaron con el orden de la clasificación de un día antes. Sainz, Verstappen, Leclerc, Pérez y Hamilton estaban listos para reanudar la batalla en Gran Bretaña. De nuevo se relanzaba la vuelta de formación. Listos todos para no repetir los mismos errores de la primera oportunidad y sabiendo que debían ser más determinados para mantenerse latentes en la disputa de la cima absoluta. El semáforo se apagó por segunda ocasión y es ahí donde vimos a un Carlos mucho más agresivo, manteniendo el liderato con una defensa intensa del primer puesto en contra del león neerlandés. La intensidad aumentó en ambos F1 75, porque en la tercera curva el mexicano tenía un duelo con el monegasco que al final provocó un incidente de carrera y dañó el RB18 en el endplate izquierdo. Esto provocó que en la vuelta número 6 el mexicano entrara a pits para cambiar el alerón delantero, y así caía del cuarto al 17º puesto. Así iniciaba una remontada bastante interesante. Mientras tanto en la cima había un embate severo en contra de Carlos Sainz. Verstappen estaba cazando al español, que de a poco se veía superado por el ritmo del campeón del mundo. El español se defendía con todo lo que tenía. Charles Leclerc estaba siguiendo esta lucha, aunque le estaba costando entrar un poco en el ritmo al inicio de la competencia. De esta manera estaba siendo acechado por Lewis Hamilton, que estaba detrás de él. En la vuelta 10, Carlos no soportó la presión de Max
y cometió un error importante que le entregó el liderato al monarca reinante. Fue aquí donde el ritmo del 55 empezó a decaer, y Leclerc, contrario a esto, empezó a sentirse mucho más cómodo en el trazado. Llegamos a la vuelta 12, solamente 2 después del momento que te acabo de mencionar, y entonces Ferrari necesitaba decidir rápido, porque el Red Bull se escapaba, y el que tenía mejor ritmo era Leclerc, mientras que Sainz en ese momento estaba fungiendo como un tapón para el ataque. Y cuando parecía que vendría una orden de equipo para cambiar la posición y no permitir una lucha directa entre compañeros de equipo, Max comenzó a tener problemas con su monoplaza. Los Ferrari aprovecharon esto de inmediato y tomaron el liderato. Verstappen entró a pits y cambió neumáticos y así cayó a la 6ª plaza. Max no tenía cómo poder luchar en la carrera con una pérdida de rendimiento bastante importante a partir de ese momento. Ahí parecía que los Escarlata tendrían una competencia de mero trámite con la ventaja que le tenían al resto. Pero esto estaba por cambiar de manera radical. El ritmo de Charles seguía siendo superior al de Sainz, pero Leclerc tenía órdenes de respetar la posición, y esto los ralentizaba. Es aquí donde comenzaron las radios de equipo con el monegasco preguntando qué es lo que debía hacer, apelando a un cambio de posiciones. Bueno, ¿qué tengo que hacer, no? Y la tardanza de los estrategas italianos estaba permitiendo que un peligroso Lewis Hamilton se acercara poco a poco a los líderes. Vuelta 18 y Hamilton estaba a 3.5 segundos de los Ferrari. El Mercedes comenzó a marcar récord de vueltas, siendo 4 décimas más rápido que Carlos, y el acecho de la flecha plateada era una realidad. Llegamos a la vuelta 20 donde Hamilton ya estaba a solo 3 segundos y aquí Sainz es llamado a boxes. El panorama no era muy favorable para los Escarlata, que tenían un Leclerc con daños en el monoplaza, pues este ya no tenía su endplate derecho. Esto se traducía en la pérdida de 5 puntos aerodinámicos, algo catastrófico en la Fórmula 1. Estamos en la vuelta 22 y Hamilton estaba recortando 2 décimas por vuelta, atacando a Charles, que tenía una desventaja importante, y era evidente la superioridad en el ritmo del 7 veces campeón del mundo, no solo por la diferencia aerodinámica de ese momento, también porque los Ferrari sufrían de una degradación acelerada de las gomas. La presión del británico en casa era impresionante. Se le pidió al monegasco aumentar el ritmo para evitar el duelo directo, uno que era muy complicado de ganar con inferioridad aerodinámica. En medio de la presión, Leclerc fue llamado a boxes, y así el W13 estaba liderando la competencia gracias a una gran gestión de gomas a lo largo de este stint. Para la vuelta 25 el mexicano Sergio Pérez ya estaba en la 6ª plaza, remontando 11 puestos, y siendo en ese momento la única apuesta del equipo de Red Bull con el déficit que presentaba a su compañero de equipo, que se encontraba octavo después de entrar a boxes. En la vuelta 28 comenzó el duelo estratégico entre Mercedes y Ferrari. Leclerc comenzó a registrar récord a pesar del daño, pero entonces se presentó otra interrogante con Sainz teniendo un ritmo que no era fuerte. Vimos un momento de tensión entre los F175, dando libertad de pelea entre ellos en la vuelta número 30. Estamos libres de pelear, ¿no? Claro. Como había pedido él. Con 22 por delante y teniendo la competencia directa con Toto Wolff, además del objetivo de un posible undercut de Binotto y compañía. En la 31 vimos el ataque de Leclerc contra Sainz y luego una orden que tardó en llegar, indicando a Carlos que dejara pasar a Charles porque tenía un ritmo muy superior al del español. Hamilton en ese momento se alejó un poco de los Ferrari aprovechando la batalla. Al mismo tiempo presenciamos una gran gestión de neumáticos por parte del número 44 de la parrilla, además de mantener un nivel extraordinariamente elevado para este momento. Ya tenía 18.2 segundos de distancia a comparación del segundo puesto. Era un rango positivo tomando en cuenta que aún no se había detenido a cambiar neumáticos. Vuelta 34 y Lewis es llamado a boxes colocando neumáticos duros. Una pausa que fue lenta de 4.5 cronometrados. Con esto los Ferrari se colocaron primero y segundo a 4.4 segundos de Lewis. Otro piloto que también estaba dando una gran exhibición de gestión de gomas era Sergio Pérez, que ya se encontraba cuarto con unos neumáticos medios de más de 30 vueltas y teniendo un ritmo muy elevado, aunque aún le faltaba su detención en boxes. Vuelta 38 de 52.
y no teníamos un ganador seguro en la carrera, con los primeros 3 pilotos separados por solo 4 y 2 segundos. Parecía que el ritmo puro definiría al corredor ganador. Fue una guerra de vueltas rápidas entre Leclerc y Hamilton. Llegamos en la 39, y es aquí donde se presentó un momento clave. Esteban Ocon tuvo problemas mecánicos y tuvo que detener su Alpine en medio de la pista. Esto provocó un safety car y justamente aprovechando el protocolo muchos pilotos se detuvieron. Tomaron la oportunidad de una parada gratis, lo que significaba que varios de ellos no perdieron posición. Ferrari decidió llamar a Sainz para colocar neumáticos blandos y dejaron afuera a Leclerc con duros. Mercedes hizo lo propio con Hamilton colocando las gomas rojas. El más beneficiado de esto fue Checo, que no perdió puestos y estaba cuarto con neumáticos blandos nuevos después de haber caído a la 17ª posición en el inicio. Una gran remontada. Teníamos enfrente una potencial batalla que sería bastante imponente con Ferrari, Mercedes y Red Bull en un duelo directo por la victoria. Final de la vuelta 42 y se anunciaba el final del protocolo del auto de seguridad. Leclerc, Sainz, Hamilton y Pérez estaban listos para el todo o nada. Las últimas vueltas iban a definir al ganador. Inicio de la 43 y entonces vino un ataque inmediato con furia de todos los aspirantes. Sergio atacó a Hamilton de manera impresionante. De la misma manera Sainz superaba a Leclerc y esto estaba lejos de acabar. Checo ya era tercero y estaba a punto de ir por Leclerc, que tenía la desventaja con gomas duras, que a pesar de esto se defendió con uñas y dientes. A partir de la 44 vimos un duelo cardíaco entre 3 pilotos. Pérez tenía delante a Charles decidido a superarlo, Charles vendiendo muy caro el adelantamiento, y Hamilton estaba atacando con su W13, incrementando su ritmo de manera impresionante a pesar de la limitante mecánica. Vuelta 45, era ya un enfrentamiento impresionante entre Sergio y Charles, pero en medio de esto, en una muestra de maestría, Lewis realizó un doble adelantamiento, pero el número 11 no dejó de apretar, y de inmediato, luego de la recta principal, se recuperó y adelantó a Hamilton, yendo al límite completamente, colocándose segundo, y comenzando un ataque contra Sainz, un Carlos que aprovechó el duelo para alejarse y soñar con su primera victoria. En la 48 seguían los duelos que mantenían todos al filo de los asientos, con la pelea por el tercer puesto entre Leclerc y Hamilton, donde el multicampeón superó al Ferrari con una gran destreza. Charles fue derrotado, pero vendió muy caro sus adelantamientos a pesar de estar en desventaja con los neumáticos duros. Luego de estas vueltas de alarido, de emoción total, la carrera se asentó con un Sainz como líder aprovechando la triple lucha, y un Pérez que hizo una de sus grandes recuperaciones llegando al podio y al filo de la victoria. En tercer puesto, un caballero británico que no decepcionó a su público y mostrando que en casa no importaban los límites de su auto, además de un Leclerc que impresionó con su desempeño a pesar de todo. Era ya la última vuelta, últimos kilómetros, y Carlos Sainz estaba saboreando esa victoria, el momento que tantos años se le negó. Recorrió esos últimos metros y entonces cruzaba la línea de meta como el líder por primera vez en su carrera. Fue un final de emoción total, 10 vueltas que definen una categoría: talento, emoción y pasión. Sainz, Pérez y Hamilton quedaron en lo más alto en un gran premio que fue simplemente impresionante. Un piloto que luchó consigo mismo y logró sobreponerse. Otro que se recuperó de un golpe importante remontando 15 puestos. Y el corredor que brilló en casa con luz propia. Silverstone fue impactante, llena de furia total, ambición, agresividad y competitividad. Silverstone fue simplemente pura Fórmula 1. Si te gustó el video, dale like y comparte. Además, suscríbete para que estés apoyando este proyecto. Nosotros nos vemos en el siguiente video.